Plaza, y es un gusto hacerla en esta oportunidad para hablar de la flamante ministra de Seguridad de la Nación. ¿Cómo andas, Vale? Matías te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para vos, toda la audiencia. Bien, todo bien. Vale, contanos un poquito sobre la nueva ministra, que fue ministra no mucho tiempo, pero de los cordobeses también. Así es, ¿no? Me parece que más que hablar de una trayectoria personal, me parece que en este caso se puede evaluar la gestión implementada desde un lugar determinado, ¿no? Si bien es cierto, y tal como se la ha presentado en esta ocasión y en la ocasión anterior que ocupó el cargo del Ministerio de la Provincia, Sí. tiene una capacitación en términos de lo que se denomina expertos, acreditada en el sistema internacional. Pero hay una pregunta que hacerse en relación al fracaso de este modelo, incluso implementado desde expertos, ¿no? Si bien tiene un perfil muy distinto de la ministra anterior, que la ministra Bullrich, donde el lenguaje y la forma de referirse tenía que ver casi con a veces un sentido común exacerbado y un punitivismo extremo. Sí. El modelo que representa Montieliva es el mismo, ¿no? El de más policía y mayor punitivismo, bajo el ropaje de políticas de formación en algunas políticas internacionales, pero en territorios muy diferentes, en contextos muy disímiles y que además han fracasado, ¿no? Es el caso de las políticas implementadas desde Israel y que se han implementado en lugares con contextos de violencias mucho más altos y más complejos, como en el caso de Bolivia, algunos estados de Brasil, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una primera duda, que lo veremos luego, ¿no? Con el transcurso del tiempo, claramente nadie puede adivinar, pero sí presuponer que puede, tanto por los dichos de ella, por el currículum, por la manera en que es presentada en la gestión de Bullrich, no como un cambio, sino como una continuidad, Sí. de que probablemente vuelva a fracasar este modelo que es tan costoso para los argentinos y las argentinas, ¿no? Sí, es cierto. ¿Y cómo fue su mandato en Córdoba? Recordemos. Bueno, me parece que el hecho del autocortelamiento policial de diciembre del 2013 claramente no es una responsabilidad exclusiva de quien ocupaba el cargo de ministra entonces. Me parece que eso sería un poco eh, simplista. Se Ujú. trataba de esto que ustedes han cronicado, ¿no? Como una especie de caldo de cultivo que se iban sumando cuestiones y que la cuestión salarial o las malas condiciones laborales policiales claramente eran un detonante. Pero sí me parece que hubo una mala gestión en la gestión en general, tanto la ministra, gobernador, etcétera, Sí. en una negociación tardía que llevó a cabo y que dejó, digamos, una ruptura social, no solo los hechos en términos de daño de los negocios y las personas que sufrieron rupturas o delitos en esos días, sino también me parece, bueno, ante el conflicto, eso sería la pregunta a la actual ministra, ¿no? Ante el conflicto, ¿cómo se gestiona? Con mucha demora en poder generar una instancia más de diálogo y articulación y que bueno, es muy desprotegida, ¿no? Entonces, creo que distintos conflictos, nadie puede suponer lo que va a pasar en el futuro, pero sí me parece que al menos tener una alerta, un cuidado, un pedido también a las gestiones actuales que siempre se priorice la reducción del conflicto y el daño, porque si no genera más violencia y las violencias han llegado a algunos lugares a ser extremas y inhabitables, ¿no? Pensemos en el caso de Río de Janeiro, que hace poco tiempo que Sí. estaban esas masacres. Bueno, eso es lo que creo, perdón, Mota, lo que no queremos como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Si bien no queremos ciudades peligrosas, no queremos que nos roben, no queremos que incremente el delito, Obviamente. modelos de vivir policializados donde puede matar a personas que claramente no se puede demostrar la responsabilidad penal, ¿no? Como en el caso de esta masacre donde... Ujú. De Río. Vale, ¿cómo estás? Gaby Ventura te saluda, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Recién, bueno, si uno repasa lo que se viene diciendo estos días, desde la designación ya pública, aunque se venía hablando de su nombre desde hace rato, Sí. se habla del plan Bandera en Rosario, ¿no? Y de lo que fueron las acciones de este gobierno en Rosario. Sobre esas acciones, quería pedirte alguna reflexión y si crees que podemos ver algunos cambios que sean trasladados a otras partes del país. Sí, ahí en algún punto me parece que lo que seguramente hablan con mayor conocimiento quienes viven y habitan y Ujú. estudian Rosario, ¿no? Pero lo que uno ha podido reconocer está claro que se logra estabilizar el homicidio, pero también digamos que había llegado a su pico más alto, es decir, que era algo que se podía llegar a hacer, digamos, a diferencia de Córdoba o el resto del país, que tenemos una tasa más estable. Había incrementado de una manera tal que fue posible un acuerdo de reducir la tasa de letalidad, y eso es importante. Ahora, sin embargo, yo no creo que eso sea necesariamente un éxito de una gestión nacional, ¿no? Sino Ujú. que tuvo que ver con algunos acuerdos locales, donde Sí. hay que reconocer además qué pasa cuando
forma de acordar tiene que ver con acordar con espacios criminalizados con poder, como son los tranzas denominados en la provincia en una provincia con mucha circulación de narcotráfico. Entonces también te da una estabilidad relativa. Lo que sí nos dan los datos de Rosario es que hay mayor incremento de otros tipos de violencia, es decir, no se redujo el delito, hay mucha violencia policial, hay mayor, en algunos barrios, una situación de inhabitabilidad, porque siguen habiendo enfrentamientos, o una tensión muy contenida, es decir, si conoce que haya reducido la letalidad en Rosario, para nada se haya resuelto el problema de seguridad, y que ahora vendría un segundo paso, que muchas veces, lamentablemente, las gestiones más marketineras, más punitivistas, no se detienen a trabajar, que es políticas para el mediano y largo plazo también, ¿no? Sí. Algo fuiste diciendo, pero hoy fue formalmente el último día de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. ¿Cómo resumiría su gestión? Hay que Patricia ha fracasado en las dos gestiones, ¿no? Si bien ella puede tener una manera, obviamente, de defender sus maneras, yo creo que son gestiones muy costosas en términos económicos. Cualquier ciudadano y ciudadana puede acceder a lo que hay disponible en relación al presupuesto, pero vamos a ver que es altísimo, una de las carteras que mayor inversiones tiene, y que en términos estadísticos también de seguridad, la gente no hace falta que mire las estadísticas. Vivimos en una sociedad bastante insegura, sobre todo los delitos contra la propiedad, no tanto los homicidios. Y en este sentido me parece que fracasa, que es solo un discurso, que tiende más un discurso más bélico, de enfrentamiento de unos con otros, de generar mayor crisis y ruptura social en estos estigmas que la ministra en algunas oportunidades ha realizado, pero que la verdad que los ciudadanos y las ciudadanas no quieren verbilocuencia o grandes discursos, no quieren resultados. Me parece que hay muy pocos resultados para mostrar en esta gestión. Sí. Y en algún punto da cuenta un poco de ese fracaso, ¿no? Sí, inclusive algunos solo aplauden la represión a un grupo de trabajadores o a un grupo de jubilados, etcétera. Exacto, que yo le preguntaría, más ya que no estamos de acuerdo en términos de los enfoques de los derechos humanos, que es la ley que se trabaja en el programa, corriendo esa idea que puede haber gente que no le interese, tampoco resuelve el problema de inseguridad. Claro. Es más, uno diría, si ponen los efectivos policiales a regular la protesta social, y ni siquiera es regular, a reprimir a manifestantes inofensivos como jubilados, no tenés personal policial haciendo lo que tiene que hacer, que es la prevención del delito en los territorios, ¿no? Hoy, en este último día, Bullrich dio un discurso casi pedía junto con Manuel Adorni. Adorni habló de la continuidad de la doctrina de la doctora Bullrich, dijo en Monteoliva, y también se conoció que seguramente en extraordinarias, o quizás luego pateado para después, aunque el plan parece ser en extraordinarias, se conocería y se trabajaría en reformas del Código Penal. Adorni dijo hoy: el Código Penal vigente está hecho a la medida de los delincuentes, los violadores y los asesinos. ¿Alguna reflexión sobre eso? El Código Penal, los últimos años, que claramente podemos pensar en actualizarlos en algún sentido. Ahora me parece que la apelación que hace es casi irrisoria, de pensar que existe un código con esa característica, cuando en realidad nosotros tenemos un sistema judicial perfectible, claramente, pero que se implementa con distintos matices en las provincias, y la verdad que si nos comparamos con otros países no estamos tan mal en términos estadísticos de ese funcionamiento en términos de celeridad y de alguna... Y también creer, porque esto parece que, si bien era más chica que ustedes también, pero parece esa apelación de los 90, porque transformemos algunas leyes, es como tapamos lo que nos está pasando a todos los ciudadanos y ciudadanas, que tenemos problemas económicos para llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, nada de esto lo va a resolver. Claramente entiendo, y creo que tanto Adorni como cualquiera de nosotros sostenemos que las leyes son perfectibles y que tienen que adaptarse a las dinámicas sociales en las cuales se aplican, pero que el problema social que hoy tenemos no tiene, a mi modo de ver al menos, nada que ver con un código penal, sino claramente con muchas otras políticas que no se están implementando, ¿no? Sí. Te llamamos para hablar de Monteoliva, pero el día que se conoció esta designación también conocimos al nuevo ministro de Defensa, que es quien venía siendo la cabeza del ejército argentino. Me refiero a Carlos Presti. Sobre esa designación, también me interesaba poder consultarte cómo la ves, y que estos anuncios sean en el mismo día, y que se dé también esta particularidad de que por primera vez desde el retorno a la democracia alguien que viene del ejército y de las fuerzas esté en ese rol político.
Sí, yo más que nada la generalidad en relación, porque en este caso, en realidad como cordobesa conocemos más la trayectoria de Monte Oliva, en el caso del otro ministro no, pero sí en todo caso esta reflexión que haces o que podemos hacer más en términos generales de qué significa abandonar el control político de las fuerzas militares y volver a otorgárselo como hubo en otro momento, claramente tampoco es la primera vez, quienes fuerte. Esto no quiere decir que alguien sea mejor o peor, sino que en los sistemas democráticos, en función de las experiencias que sucedieron en los países de Latinoamérica, es recomendable justamente el modelo inverso, ¿no? Un ejército con autonomía, con presupuesto y con formación para poder intervenir en los tiempos que les tocan, que son muy distintos también en los de 20 o 100 años cuando se configuró el ejército, pero con un control político que pueda dar cuenta también de ese proceso para evitar situaciones que hoy no suceden, ¿no? Pero que sucedieron en algún momento de la historia y que la verdad que creo que es un retroceso en ese sentido. Bien, clarísimo. Vale, gracias por charlar con Volver a Casa con la radio de la UNI. Un abrazo, que andes bien. Gracias a ustedes, un abrazo. Chau, chau, hasta luego. Bueno, ahí estaba Valeria Plaza, es abogada, doctora en Ciencias Sociales, docente de la UNC e investigadora en Seguridad y Políticas Públicas, analizando un poco a la ministra de Seguridad, la nueva ministra de Seguridad.